Una disculpa, compañeros, estaba teniendo un problema con el internet. Bueno, nos quedamos en novela entonces. ¿Alguien pudo investigar algo? No, bueno, supongo que eso es un no. Entonces, nuestro primer subgénero literario de nuestro género narrativo es novela. Bueno, ¿qué es la novela? Se los voy a ir comentando así rápidamente. Es una obra literaria de ficción en prosa que narra hechos o historias en un tiempo y espacio determinado. Su principal característica es que tiene una trama compleja y explora experiencias, sentimientos, pensamientos e ideas de los personajes. ¿Cuál es el objetivo de una novela? El objetivo de una novela es entretener y brindar un placer estético a los lectores. Está integrada principalmente por tres partes, que es el planteamiento, el nudo y el desenlace. Es un tipo de creación que trata sobre o puede tratar sobre varios o diversos temas y utilizar distintos registros. Los personajes, reitero, pueden ser ficticios o basados en personas reales. Esa es una novela. ¿Ok? Vamos a pasar con cuento. ¿Qué es un cuento? Es una narración breve, no sé si gusten ir escribiendo o nada más con lo que yo les vaya tal vez diciendo. Es una narración breve que tiene igualmente un comienzo, un nudo y un desenlace. El objetivo del cuento es formativo o lúdico, es hecho como para cuestiones de aprendizaje. El cuento comprende una serie de acciones en las que intervienen uno o varios personajes dentro de un contexto igual de tiempo y físico. La estructura del cuento también consta de tres partes: inicio, nudo y desenlace. También es un texto de ficción, incluso también se puede basar en hechos reales. Las principales características de un cuento es que tiene la presencia de un narrador. ¿Quién es un narrador? Aquel que va describiendo los hechos, aquel que va contando los hechos. Posteriormente vamos a ver los tipos de narradores que tenemos. ¿Sí? ¿Comentó algo, compañero? Bueno, continúo. Se desarrolla también dentro de un conflicto central, participan pocos personajes y es una descripción precisa. A eso nos referimos con cuento. Después tenemos fábula. La fábula es una composición literaria también breve, escrita ya sea en prosa o en verso, en la que los personajes suelen ser principalmente animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Entonces, esas son las principales características. Pertenece la fábula al género narrativo. Y repito, sus principales características son las siguientes. Son relatos breves, al final dejan una enseñanza o moraleja y sus personajes son principalmente animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. ¿Hasta aquí todo bien?
Pasamos con leyenda entonces. Es una narración sobre hechos sobrenaturales y naturales, o una mezcla de ambos. Que se transmiten de generación en generación, de forma oral o escrita. Entonces, reitero, la leyenda es una narración breve sobre hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla de ambos. Se transmite de generación en generación, puede ser de forma oral o escrita. Las leyendas se caracterizan principalmente por ser relatos cargados de elementos fantásticos o imaginarios que van mezclados con la realidad. Por eso podemos decir que pueden ser una mezcla de hechos naturales o sobrenaturales. Los principales protagonistas o personajes en las leyendas pueden ser desde seres humanos, desde animales, héroes o dioses también. Su origen lo tiene o lo encontramos en una tradición oral, porque viene de generación en generación. Se centra en un personaje principal, se desarrolla en un tiempo y espacio específico y se basa sobre hechos naturales o sobrenaturales. Son las principales características de una leyenda. Es una de las formas de transmisión de historias más conocidas y antiguas. Por eso es que forman parte también de las múltiples culturas que existen en una nación. ¿Todo bien hasta aquí? Vamos con el siguiente. Epopeya. De igual manera, es un relato narrativo. Es un género literario que se caracteriza por ser un poema épico que narra las hazañas heroicas de un personaje principal, generalmente un guerrero o un rey o alguna relación con un dios, la mitología de un pueblo. Las epopeyas son poemas épicos que van a narrar episodios heroicos importantes para la memoria de un pueblo. Se transmiten de manera oral y su intención es engrandecer a un pueblo o una nación a través de las acciones de sus protagonistas o de sus héroes. Las epopeyas presentan algunas de las siguientes características. Los hechos pueden transcurrir en lugares reales o ligados a la mitología de un pueblo o nación. No existe una temporalidad concreta, pero sí va a ser posible identificar la duración de los hechos, es decir, puede diferenciarse el tiempo del marco narrativo del tiempo en el que acontecen los hechos. Y el protagonista siempre va a ser un héroe. Esas son las epopeyas. Siempre nos van a hablar de hechos heroicos o hazañas atribuibles a ya sea a un ser humano, a un dios, a un rey, a un héroe de cierto lugar. Esa sería la epopeya. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
Siguiente, poema épico. También es un subgénero narrativo que trata sobre grandes hazañas heroicas. Es similar a la epopeya. Sus principales características son las siguientes. La narración se va a ambientar en un momento lejano y a veces la fecha no está ni señalada o no tenemos conocimiento exacto de cuándo sucedieron los hechos. Es un género largo compuesto por cantos. Puede estar escrito con carácter religioso o ideológico. Usualmente mezcla el carácter fantástico, no de ficción, sino va a mezclar el carácter fantástico con la realidad. Pretende contar hazañas heroicas reales. ¿Cuál es la diferencia entonces entre epopeya y poema épico? La epopeya también puede ser un texto épico. ¿Cuál es la diferencia? La epopeya es más breve, el poema épico es más extenso y va cantado, va en forma de canto, de capítulo, de verso. La epopeya puede también ir escrita en prosa o en verso, no necesariamente en verso, a diferencia de el poema épico que va en verso. Y repito, este va cantado también y serían las principales diferencias o lo que distingue. El poema épico es más extenso a diferencia de la epopeya que es breve, es un texto breve. La epopeya puede ir en prosa o en verso y el poema épico va solo en versos porque normalmente es cantado en capítulos. Puede estar escrito con carácter religioso o ideológico. Se mezcla con lo fantástico y la realidad, pero no con la ficción. ¿Ok? Bueno, vamos con nuestro siguiente género lírico. El lírico, dijimos, transmite sentimientos y emociones a través de la voz lírica. El primer subgénero es la égloga. ¿A qué se refiere esta? Bueno, es un subgénero de la poesía lírica que se dialoga a veces como una pequeña pieza teatral en un acto de tema amoroso. Uno o varios pastores lo desarrollan contándolo en un ambiente de campo. Esa es una pequeña definición. Es una composición poética de género lírico que se caracteriza por presentar un diálogo o bien un monólogo de pastores que hablan de la vida campestre, del amor, de sus problemas. Es similar a una obra de teatro corta en un solo acto. El género lírico se desarrolla a veces mediante monólogos pastoril o con diálogos, sean monólogos o diálogos. Entonces, se caracteriza por ser una composición poética. La égloga se caracteriza por ser una composición poética, enfocada en el tema amoroso. Esta se presenta en forma de diálogo o monólogo, ya dijimos, semejante a una obra de teatro, repito, pero en un solo acto, o sea, es corta. Y entre las características más destacadas se encuentra que van a estar escritas en versos de 11 y 7 sílabas. Este sí trae un número en específico, en verso de 11 y 7 sílabas. Van a contener generalmente 30 estrofas. Su principal tema es el amor. Van a existir diálogos entre pastores, lo que son comparables a piezas
cortas de teatro y el ambiente de un campo silvestre siempre va a estar presente. Son las principales características de este subgénero lírico. Siguiente. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, yo quiero suponer que sí. Elegía. Es un subgénero de la poesía lírica que designa un poema de lamentación. La actitud elegíaca consiste en lamentar cualquier cosa que se pierde, la ilusión, la vida, el tiempo. Entonces, la elegía es una composición lírica de tono melancólico, en la que el yo lírico lamenta la muerte de una persona, por ejemplo. Las características de la elegía son, principalmente la palabra elegía viene del latín y se traduce como canto triste o melancólico. Eso es lo que significa elegía, canto triste o melancólico. En las elegías el autor va a expresar una idea en forma de lamento. No siempre va a tener relación con la muerte, pero sí van a abordar temas melancólicos, el desamor o algún aspecto doloroso de la existencia humana. Las elegías de la literatura clásica están escritas en, llamados textos elegíacos, es decir, en la combinación de, textos dolorosos de lamentación. Entonces, este tipo de composiciones se hace un poco más famoso en la época del Renacimiento, de la Edad Media y la Edad Contemporánea. Siguiente. Seguimos con Oda. Es un poema lírico en la que el poema es diseñado para ser cantado. Su finalidad es enfocar una realidad con algún tipo de alabanza a virtudes que posean objetos o personas y que el poeta quiere exaltar en forma positiva. Una oda entonces es un tipo de poema lírico que se caracteriza por la presencia de un hablante lírico que manifiesta admiración hacia un objeto determinado. Repito, es un poema lírico que se caracteriza por la presencia de un hablante lírico que manifiesta admiración hacia un objeto determinado. Esta es reconocida como una de las composiciones primordiales, siendo una de sus principales características la presencia de un tono elevado solemne. Entonces, repito o reitero para que quede claro, es un poema diseñado para ser cantado, cuya finalidad se enfoca a menudo en realizar algún tipo de alabanza a virtudes que posean objetos, personas y que el poeta quiere exaltar en forma positiva. Es decir, son textos que se hacen para cantar, para ser cantados, en los cuales se exalten las virtudes de una persona o de un objeto. ¿Hasta aquí todo bien? Siguiente. Sátira. ¿Qué es la sátira? Es un género literario que expresa indignación hacia alguien o hacia algo.
con un propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Se puede escribir en prosa, verso o alternando ambas formas. Entonces, la sátira es un género literario que expresa indignación hacia alguien, o hacia algo, con un propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco. Algunas características de la sátira son las siguientes. Puede estar escrita en prosa o en verso, o alternar ambas formas. Se vale del humor para ridiculizar defectos de una cosa o de una persona. Hace uso de recursos literarios como la ironía, la parodia, el sarcasmo y la exageración. Los personajes son de carne y hueso y presentan vicios y defectos de la sociedad. Tiene un trasfondo moral, pedagógico que busca denunciar o corregir lo que se critica. ¿Ok? Entonces la principal característica es que se vale del humor para ridiculizar defectos de una cosa o de una persona. Tiene un trasfondo moral o pedagógico que busca denunciar o corregir lo que se critica. ¿Han visto cuando se hacen a veces las parodias de los políticos? Bueno, pues es algo parecido. Siguiente, tenemos a soneto. ¿Qué es este? Es una composición poética que consta de 14 versos. Y se caracteriza por su estructura rígida de rima y medida. Los versos del soneto suelen ser el arte mayor, es decir, tienen 9 sílabas métricas o más, y en este caso los más tradicionales son endecasílabos, cuando son de 11. Los temas más comunes en los sonetos son el amor, la muerte, la fugacidad del tiempo y el carácter místico. La rima de los sonetos es consonante, lo que significa que debe reconocerse la última vocal acentuada de la última palabra en cada verso para identificarla. Las principales características de los sonetos son algunas de las que a continuación voy a mencionar. Sus versos tienen 9 sílabas, repito, métricas, o más, en este caso, son endecasílabos de 11 sílabas, es decir, puede ir de 9 a 11 sílabas. Los principales temas que abarca, o los más comunes, son el amor, la muerte, la fugacidad del tiempo y el carácter místico. La rima, repito, es consonante. Para identificarla debemos reconocer la última vocal acentuada de la última palabra de cada verso. ¿Ok? Entonces eso es un soneto, consta de 14 versos. Un soneto siempre va a constar de 14 versos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, vamos con la siguiente, que es madrigal. Lo mismo, es una composición poética y musical que puede tener un número indeterminado de versos, con rimas consonantes y algunos versos libres. El tema tratado en un madrigal es a menudo amoroso. El madrigal también se refiere a una composición musical para diversas voces. Es una igual composición musical de 3 a 6 voces sobre un texto profano. Es una forma también de poesía típica del Renacimiento italiano. Entonces, repito, el madrigal es una composición poética y musical que tiene
algunas de las siguientes características. El tema principal es el amor, a menudo expresado por el autor hacia una mujer que inspira su obra. También puede incluir otros temas como la naturaleza, la religión o la mitología. La estructura es libre, sin reglas fijas de rima o métrica. Suele ser breve, de 3 a 6 versos. El lenguaje es culto, refinado, con uso de metáforas y comparaciones poéticas. La musicalidad es importante porque se trata de una composición vocal con armonía contrapuntística, es decir, para ser musicalizada. Suele tener, repito, de 3 a 6 voces sobre un texto profano, generalmente en italiano. Ahora vamos a pasar con los subgéneros del género dramático. Tenemos en primer momento el subgénero llamado tragedia. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, la tragedia también viene de un género literario, dramático y teatral que se ha cultivado desde la antigüedad. En ella se representan situaciones de conflicto en las que un personaje o varios, por lo general ilustres o heroicos, se ven enfrentados a un destino triste e irremediable debido a un error fatal o a las formas de su carácter. El desenlace suele ser la muerte, la locura o el exilio del protagonista. La palabra tragedia proviene del griego tragedia, que significa canto del macho cabrío. Entonces, la tragedia es un género que aborda temas como la fatalidad del destino, la condición humana y el restablecimiento de un orden perdido. Las principales características de este subgénero son que principalmente es un género literario y teatral originario de la antigua Grecia, que forma parte del género dramático, que representa temas breves y elevados que conducen al protagonista a un desenlace fatídico en contra de los designios del destino o de los dioses. Los protagonistas son personas dignas de imitación que representan valores de su sociedad. Poseen un estilo elaborado con un lenguaje cuidado y expresivo. Se divide en partes como el prólogo, el coro, los episodios y el éxodo. Siguiente. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, pasamos con comedia. También ya sabemos, es un subgénero del género dramático, opuesto a la tragedia. Por lo tanto, este está relacionado casi siempre con historias que tienen un final feliz. Es contrario a la tragedia. La comedia es totalmente opuesto a la tragedia, puesto que ésta va a utilizar el humor para demostrar los vicios y defectos humanos de manera exagerada y ridiculizar el drama. Sus personajes son personas comunes, generalmente, que se enfrentan a dificultades de la vida cotidiana movidos por sus propios defectos. El desenlace suele ser feliz y se vale de la debilidad humana. La comedia usa las equivocaciones, los malos entendidos para crear situaciones cómicas y disparatadas conocidas como quid pro quo. ¿Qué es eso? Vamos a verlo más adelante.
El personaje principal representa a un arquetipo que puede tener una proyección negativa y responde a un estereotipo. Entonces, algunas de las características principales de la comedia son las siguientes. Se caracteriza por el uso del humor para transformar, exagerar y ridiculizar el drama para situaciones cómicas. Generalmente tiene un desenlace feliz. Usa las equivocaciones y malentendidos para transformarlos en disparates. Estas situaciones son conocidas como quid pro quo, repito. ¿Y qué es quid pro quo? ¿A qué se refiere? Bueno, esta es una locución latina que significa literalmente que en lugar de que, es decir, la sustitución de una cosa por otra. ¿Ok? Sustituye, aquí dice que se vale de situaciones, de equivocaciones y malos entendidos para transformarlos en disparates. Estas situaciones son como quid pro quo, una cosa por otra, que aprovechan esas equivocaciones y esos malentendidos para ellos, digamos, agarrarlos a conveniencia y con la finalidad o con el propósito de dar una comicidad, de realizar humor. ¿Ok? Siguiente, el drama. Este podría parecerse a la tragedia, pero no lo es. Quizá compartan algunas características, pero es diferente. Entonces el drama también es uno de los primeros o principales géneros dramáticos. Dentro de sus principales características se encuentran las siguientes. Busca representar algún episodio o conflicto de la vida humana. Se expresa mediante diálogos de los personajes sin la intervención de un narrador. Se divide en actos y escenas y puede contener acotaciones para indicar el movimiento o el tono del escenario. Se escribe en verso o en prosa, o puede combinar ambos estilos. Puede abordar temas sociales, políticos y culturales, y ser tanto cómico como serio. Entonces, repito, es un género literario que busca representar algún episodio o conflicto de la vida humana mediante diálogos de los personajes sin la intervención de un narrador. Aquí no es como en el cuento que es necesaria la intervención de un narrador. Aquí son los personajes los que realizan los diálogos. Se divide en actos y escenas. ¿Ok? El siguiente. Bueno, se va a cortar de nueva cuenta la sesión. Nos quedamos en drama. Regresamos con entremés para terminar los demás géneros. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ya sabemos, nos volvemos a conectar en 10 minutos. Espero no haya ninguna duda. Si hay alguna duda, las podemos tocar en cuanto reiniciemos la sesión, ¿de acuerdo? Entonces nos conectamos en 10 minutos, de favor, compañeros. Gracias.